Hola, ¿qué tal? Te saluda Evelyn Ávila y te da la bienvenida nuevamente a nuestro programa de México en tus manos TV. Espero que el día de hoy sea para ustedes maravilloso como lo es para mí. El día de hoy tenemos a dos invitadas con un tema muy interesante y vamos a hablar de algo que pareciera que está en el olvido, adolescentes, así que no te muevas, papá, mamá, maestro, tú mismo adolescente, por favor quédate con nosotros en este programa porque vas a escuchar algo que dos expertas van a hablar del tema. Le damos la bienvenida a la licenciada Denise Ávila, bienvenida. Hola, buenos días. A Gaby, bienvenida, también las dos psicólogas. Mucho gusto. Gracias. Expertas en el tema de adolescentes, ¿verdad? Pues bueno, en el día en que estamos viviendo, de repente estamos muy enfocadas con el tema del empoderamiento de la mujer. Y claro que es muy importante porque el tema del empoderamiento no tiene nada que ver con sobresalir más que nuestros compañeros o del sexo masculino. El empoderamiento tiene que ver con uno mismo, con tener conciencia, levantar tu autoestima, hacer cosas diferentes, que te animes a hacer cosas diferentes y que tu entorno cambie al que tienes el día de hoy si es que estás teniendo problemas de relaciones. Así que pues bueno, vamos un poquito a saber qué es lo que hacen nuestras psicólogas invitadas el día de hoy. Denise, platícanos, porque además veo que eres profesora también en Adivac. Das asesorías, das terapias. ¿Qué es lo que haces en Adivac y qué es Adivac? Bueno, Adivac es una asociación civil que se encarga de dar atención psicológica y asesoría legal a personas que han vivido violencia sexual. Se atienden niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres adultas. Qué caso tan fuerte, ¿no? O sea, niñas ya con problemas de violencia sexual. ¿Qué experiencias has tenido ahí como psicóloga cuando la gente llega con una agresión de este tamaño? Bueno, yo solamente atiendo a personas que han vivido violencia sexual y que son adultas. Algunas de ellas han vivido la violencia en la infancia, pero yo estoy especializada solo en el área de personas adultas. Pero sí, en algún punto nos toca hacer la entrevista inicial de las personas que acuden a solicitar atención psicológica para sus hijos o hijas. Y bueno, se les da la asesoría, se hace una entrevista inicial y ya posteriormente se canaliza con una psicóloga o psicólogo que será quien les da la atención a niños, niñas y adolescentes. Ok. Gaby, estoy viendo que tú tienes aquí un diplomado de psicometría. Platícanos, ¿qué es psicometría? Pues son las herramientas estandarizadas que se utilizan para hacer un diagnóstico psicológico. En terapia se deben de utilizar pruebas que se encuentran estandarizadas como para poder identificar algunos rasgos de personalidad o algunas situaciones específicas, por ejemplo, no sé, la depresión o poder también sacar un CI, o sea, las pruebas psicométricas son diversas. Uh-huh. Entonces hay infinidad de pruebas que se pueden utilizar para niños, para adolescentes, para adultos. Entonces, dependiendo de lo que se esté buscando, okay, es el tipo de batería que se emplea. Es decir, que por ejemplo, si yo acudo a una terapia y de repente yo te digo, pues vengo porque me dijeron que el tomar una terapia era importante, pero uh-huh, no sé que tengo depresión. Tú en una prueba como estas que mencionas, ahí tú puedes identificar sin que yo aún todavía te lo diga que estoy pasando por una depresión. Sí, estas pruebas precisamente nos ayudan. Son una herramienta que nos ayudan a poder identificar ciertos rasgos, ¿no? Y sí, uh-huh, se pueden utilizar para determinar si la persona cuenta con algún padecimiento o trastorno o algún tipo de depresión. Uh-huh. Claro, bueno, pues, ¿y esto siempre, un paciente que llega a tu consultorio se lo aplicas o deciden a quién sí y a quién? Se decide, no es siempre, depende mucho del motivo de consulta. Hay personas que definitivamente ya tienen claro qué es lo que les gustaría trabajar. Hay algunas otras personas que dicen, bueno, es que necesito ir a terapia, pero todavía no saben qué. Y bueno, las pruebas psicométricas nos pueden ayudar a poder identificar algunos síntomas, alertitas, hay como foquitos rojos. No, pues sí, la verdad es que de repente la gente piensa que el ir al psicólogo es porque te toman como loco, ¿no? Entonces de repente le huyen.
Además hay que tener mucho cuidado, de repente hay ahorita ya muchísimos cursos de coaching, ¿no? De coaching personales, que no digo que todos sean malos, no quiero generalizar, sin embargo tendrías que tener mucho cuidado de no caer con un charlatán o incluso estas campañas que se están haciendo masivas donde te hacen que lleves a gente de manera obligatoria y no, tengan mucho cuidado. Para eso es que tenemos a 2 especialistas el día de hoy, por si tú tienes algún problema o simplemente quieres sacar algo, quieres ver de qué forma puedes crecer y quieres investigar si una terapia psicológica te puede ayudar, pues por eso es que tenemos a 2 invitadas, a la licenciada Denise y a la licenciada Gaby. Denise, veo que das clases también en preparatoria con adolescentes. Sí, también doy clase a media superior en una escuela del sistema del Estado de México. Pues desde hace algunos años estoy como docente, entonces pues también el trabajo es con adolescentes, pero no de manera terapéutica, sino académica. Pero además estaba viendo las materias que imparten, son muy interesantes. Platícanos de las materias que se imparten ahí, específicamente en tu ramo. Bueno, ahorita ya nos cambió un poquito el modelo, pero bueno, se da psicología. Con el nuevo modelo educativo se van a dar 2 semestres de psicología. Yo he dado ética, salud integral del adolescente, que tiene que ver con sexualidad y relaciones de pareja, toma de decisiones. Pues son temas muy interesantes que pareciera que olvidamos esta etapa de la adolescencia y es donde los jóvenes van a decidir qué rumbo tomar. Si se dejan influenciar por las influencias negativas o por lo positivo. Y creo que la toma de decisiones, esta materia de integración, sexualidad, pues son de las materias muy importantes. En los primeros años de los niños dicen que es donde se forma, ¿no? Pero ¿qué pasa con la etapa de la adolescencia? Dicen que de los primeros añitos a los 8 son las bases fundamentales para que pueda ser un buen adolescente y después un buen adulto. Sin embargo, dejamos olvidada esta parte de la adolescencia, insisto, porque pues a veces como mamás, hay muchísimas mamás solas, ¿no? Que tienen que sacar adelante a sus hijos y cuando entran a la adolescencia, y se los digo porque pues por experiencia ya lo pasé, 2 adolescentes casi al mismo tiempo, es algo complicado cuando lo haces sola, si en pareja es complicado, cuando te enfrentas a sacar 2 adolescentes como mamá sola, es mucho más complicado. Ustedes como terapeutas, ¿qué mensaje le dan primero a los papás, ¿no? Primero a los papás o a las mamás solas o papás solas, porque también ya se está viviendo mucho este tema, ¿no? Ya no solamente las mamás se quedan con los hijos, ahora pues las mujeres también con el tema del emprendimiento y del empoderamiento malentendido, pues deciden hacer su vida y dejarle los hijos al papá, que bueno, serán acuerdos y cada quien podrá hacerlo, ¿no? Pero primero a los papás, ¿qué mensaje les darían a los papás en cuestión de la educación en la etapa de las más difíciles, que es en la adolescencia? Bueno, pues creo que algo muy importante, aunque se escuche trillado, es la parte de la convivencia con el adolescente, porque queremos que platiquen o que nos digan, pero lo único que hacemos es llegar cuando estamos con ellos y hacer un interrogatorio, ¿no? Ajá. Pues ante ese interrogatorio, si el adolescente, nuestro hijo o sobrino, alumno nos empieza a contar algo y yo interrumpo, ¿no? Okay. Como criticando, enjuiciando, pues él ya no me va a volver a contar nada, en ese momento se va a cerrar, ¿no? Entonces, no se trata tanto como de la cuestión de que sea un interrogatorio, okay. Se trata de que sea una convivencia cotidiana, que sepas qué cosas le gustan, compartan algunos intereses, ciertas actividades en común, ver una película, conocer a los amigos y sobre todo como primero escuchar antes de enjuiciar y de regañar, ¿no? Y entender que es una persona pues que tiene intereses diferentes a los tuyos, ¿no? La brecha generacional. No, y hablando si es mamá e hijo, uh-huh. ¿No? También eso tiene mucho que ver. Sí. Se ven de manera diferente las cosas, como dices, por la edad, porque estás en otra posición, tú como mamá, ellos como adolescentes,
pues sí, hablando del tema de la comunicación asertiva, que ayer tuvimos una reunión muy interesante en nuestro programa hablando del tema de la comunicación asertiva, y es justamente lo que tú dices, ¿no? Vamos a un corte y continuamos, regresamos para platicar un poquito más en esta ocasión con la psicóloga Denise. Gracias, no te vayas. Regresamos con este tema tan importante en México en tus manos. El día de hoy estamos hablando de la importancia de poder tener un buen psicólogo, de ir con un profesional y no con cualquier persona. Chequen que estén certificados, que realmente sea persona capaz de poder sacar adelante a las personas que tienen la necesidad o simplemente la intención de poder acudir a una terapia para poder ser mejores cada día. Continuamos con el tema de los adolescentes. Este tema da muchísimo para este programa. El platicar con los adolescentes, hablando de una comunicación asertiva, de repente cae este tema donde los papás quieren ser amigos de los hijos. No sé qué opinas, yo difiero ahí un poquito, donde de repente hay muchísimas generaciones donde quisieron ser los papás amigos de los hijos y pues bueno, eran casi cuates. Ustedes como psicólogas y profesionales, ¿qué nos pueden decir al respecto? Bueno, yo creo que hay que entender que hay diferentes funciones y roles. La función del papá puede ser un papá, una mamá amigable o amistosa con tus hijos, pero sí tienes que tener en cuenta que pues no puedes cubrir el rol igual Exacto. que un amigo, porque no eres un adolescente y tu función es poner límites y de alguna manera como ayudarle justo al adolescente a entender que hay límites que aunque no le gustan tiene que seguir, porque una característica de la adolescencia es que hay como una resistencia, un rechazo a la autoridad o los límites, entonces pues no le gustan, y si además se encuentra con un papá o una mamá que cree que no necesita límites, pues sí se puede enfrentar después a complicaciones. Claro, enfrentamientos y distanciamientos, falta de comunicación, como lo que tú decías, de repente nos dedicamos a cuestionar, a regañar todo el tiempo, sin ir un poquito más a saber por qué está sucediendo, por qué se está comportando de tal manera. Y este tema también de, por ejemplo, cuando los amigos jóvenes con papás jóvenes, pues les da de repente llegar a la casa, ¿no? Con los cuates, y el papá y la mamá se sientan a convivir, como tú dices, como si fueran sus amigos. Es una gran diferencia entre llevar una relación amigable, una comunicación amigable, a que te conviertas en su amigo, ¿no? Sí, yo creo que pues ahí está, papás, pongan mucha atención, no caigan en ese error de querer ser los cuates o los amigos de sus hijos incluso, porque pues no se ha visto que no es buen resultado, no lo digo yo, no lo dicen ellas dos, nuestras psicólogas, sino estadísticas donde pues se perdió, ¿no? Y de repente los hijos empezaban a estar pues por encima incluso de los papás. Ahora, como profesoras, me imagino que el poder llevar no solamente materias académicas, sino poderse relacionar con sus alumnos, justo porque nos están aconsejando llevar una relación amigable a los papás, pero ustedes como profesoras, ¿cómo están llevando esa relación con sus alumnos? Pues bueno, yo creo que igual como profesores o como profesoras nos toca cierto rol, nuestra función también es formativa. Entonces, incluso aunque podamos abrir este canal de comunicación o ser cercanos o cercanas más bien a nuestros alumnos, pues también tenemos que tener claro que hay parámetros en los cuales no podemos transgredir ciertos límites de la institución y dentro de nuestro rol. O sea, que por muy buena onda que sean, también ustedes como nos toca profesoras, también poner límites. Que no se pierda esa línea tan delgada donde de repente pues hay incluso cierta afinidad con algunos alumnos, ¿no? Como nos pasa como papás, de repente también, no es que quieras más a un hijo que al otro, pero sí de repente hay una afinidad que pues te ayuda a tener una mayor comunicación o más asertiva con alguno de ellos. Ojalá que fuera en general todos, como papás quisiéramos que pudiéramos llegar y entendernos igual o mejor con cada uno de ellos, pero también me imagino que como profesoras se da ese tema, ¿no? Sí, como bien comenta Denise, es importante que el alumno se pueda sentir en un ambiente de confianza, donde se promueva la parte del respeto,
pero sin llegar a que él considere que tú eres su amigo. No, no, no. Siempre es importante establecer esos límites para que ellos puedan tener una estructura. El adolescente necesita precisamente una guía, y los chicos también te lo piden, ¿no? Por ejemplo, en las retroalimentaciones que ellos nos llegan a hacer como docentes, sí, algunas de las cosas que ellos piden es la parte de que quieren disciplina por parte de los maestros. Sí, claro. Entonces se ve que ellos también necesitan como esta estructura que les ayude a saber como por dónde guiarse. Claro, muy, muy importante también ese tema. Esta soledad que se está viviendo porque los papás de repente tienen muchas cosas que hacer, jornadas de trabajo muy largo, y los jóvenes están quedando solos, las redes sociales, no, el tema de abusos sexuales, emocionales en la adolescencia, hombres y mujeres, porque ahora ya no nada más son mujeres, ahora también hay mujeres que son agresoras con los hombres. También ustedes ven ese tema con adolescentes. Sí, sí, pues yo creo que son causas diversas, ¿no? Algo que me gustaría comentar es que la adolescencia es una etapa de transición, es una etapa donde si bien su personalidad, digamos, ya se vio en los primeros años de su vida, pues sí es una etapa como de afirmación de algunas cosas. Incluso el adolescente se está conociendo, se está como redescubriendo. Entonces es una etapa donde el adolescente tiene necesidad de probar, de conocer, de experimentar, y que obviamente si lo hace en un entorno donde no hay límites y donde hay demasiada permisividad y donde no hay vigilancia ni por parte de los adultos, sean papás, mamás, abuelos o instituciones educativas, pues entonces se está corriendo como ciertos riesgos. Pero en la adolescencia es una etapa donde el adolescente quiere conocer. Creo que por ahí a lo mejor puede estar como este riesgo de que en redes sociales o en otros entornos pues esté como amenazado, digamos, claro. como por ciertas situaciones, ¿no? Y esto lo puede llevar como a un sentimiento, incluso aunque el adolescente no esté solo en su casa, o sea, aunque los papás estén ahí, el adolescente suele sentirse solo, ¿no? Sí. Porque es una característica de la adolescencia. Y si además le sumamos que sí, físicamente está solo en su casa, la soledad física, pues se suma, ¿no? Pero en general es una etapa en la que el adolescente suele sentirse solo, ¿no? Yo creo que es muy importante también hacerlos partícipe de nuestras actividades como papás, ¿no? Tenemos un ejemplo, nuestros productores del programa México en tus manos son gente joven, la verdad que muy creativa, tiene excelentes ideas. Gracias a ellos es que están aquí nosotros de este lado de cámaras. Y los jóvenes tienen un talento impresionante, solamente hay que encauzarlos, no solamente papás, sino también la parte académica es muy importante, pero adolescente tú también tienes que poner de tu parte. No pienses que todos estamos en contra tuya, que no nos gusta lo que haces, pero también valdría la pena que abras un poquito tu mente y tu corazón y te acerques y participes en este programa. Si lo estás escuchando, pues nos vas a ayudar a darle like, papá, mamá, maestro, adolescente, para que esto pueda llegar y sepan que hay psicólogas atendiendo a adolescentes, profesores muy profesionales que están tratando de ser amigables sin que se pierda esta línea del respeto. México en tus manos siempre está tratando de traer algo interesante para ti, algo que sea funcional, algo que te sirva. Espero que este programa te haya gustado. Por favor, ayúdanos a compartirlo. Sabemos que es un programa joven, pero con tu ayuda esto puede crecer. México en tus manos tiene la responsabilidad de hacer crecer a cada persona que viene a nuestro programa. Nos pueden dar sus redes sociales para que también la gente sepa, dan terapias, ¿verdad? Aparte de ser profesoras dan terapias, pues también para que sepan en dónde localizarlas y que acudan con ustedes en un momento dado. Bueno, en Facebook la página se llama Atención Psicológica y pues no sé, igual y podemos dejar el link. Sí, claro, ¿no? Sí, aparecerá. Y ahí vienen mis datos. Ok, perfecto. Pues Gaby. Igual, en esta página nos pueden contactar a las dos. Ok, perfecto. Último mensaje, 1 minuto, por favor, para los papás, profesores iguales que ustedes, psicólogos y obviamente adolescentes. Bueno, es importante comprender que en esta etapa se tiene que resolver la pregunta de quién soy yo. Y entonces como adulto
debo de ayudar a que mi hijo, mi estudiante o el adolescente que convive conmigo pueda resolver esta pregunta, ¿no? Que es muy amplia y que necesita como cierta orientación para que él pueda desarrollarse de manera positiva. Gracias, Gaby. Gracias. Denise. Bueno, yo creo que sería importante que los papás o incluso los maestros, no sé, tengamos presente que el adolescente no es el mismo niño, ¿no? Creo que también a veces eso complica porque el papá puede sentir como es que ya no es el niño de antes o porque ya no hace las mismas cosas, porque ya no es ese niño, ahora es un adolescente y tiene características distintas. Y así como el adolescente se está conociendo, contestando esta pregunta de quién soy, pues el papá se tiene que dar la oportunidad de conocer a este adolescente que no es el mismo niño de antes. Y creo que eso puede abrir la puerta a que dejemos como de recriminar o de pedir que sea el mismo niño o la misma niña que era antes y que ya no es, ¿no? Porque está creciendo. Bueno, pues yo como mamá te puedo decir a ti, mamá, papá, que pues sí, efectivamente, tratemos de llevar una relación amigable con nuestros hijos, que no olvidemos que están en una etapa difícil, que ellos de repente nos ven siempre como enemigos, abramos ese canal de comunicación efectiva para que pues podamos ayudar a tomar bien el camino de nuestros adolescentes. Te agradezco muchísimo nuevamente por haber estado con nosotros en nuestro programa México en tus manos TV. Te recuerdo que te saluda Evelyn Ávila y te esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias y a dar like, por favor. Adiós. Gracias.